Hoy hablaremos de política y actualidad con la senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, quien fuera vicepresidenta de la República en el periodo anterior y legisladora durante casi 20 años. Forma parte del Movimiento de Participación Popular y del Movimiento de Liberación Nacional, donde militó desde su juventud. ¿Cómo ve el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou? ¿Cuáles son, según su visión, los temas más acuciantes del país? ¿Qué piensa de la interna del Frente Amplio? Son algunos de los temas para conversar con Lucía Topolansky. Senadora Topolansky, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mucha niebla por mi pavo. Una mañana nubosa, una mañana de mucha niebla, pero muy húmeda también, ¿no? Sí, muy húmeda. Bien. Se sienten los huesos para los veteranos. Bueno, ¿cómo está transitando estos tiempos que han sido complicados? Sabemos de su ausencia en el Senado por la situación de pandemia. ¿Cómo ha vivido toda esta etapa, senadora? Bueno, no tuve más remedio que confinarme, por la edad que tengo. Eso no me sacó de la vida política porque yo soy un bicho político. Creo que lo es todo el mundo, ¿no? Soy de las personas que entienden que no existen ni apolíticos ni neutrales. Uh-huh. Esas mismas posiciones son políticas. Claro. Así que seguí todo el proceso con todas las dificultades de la distancia, uh-huh, pero lo seguí. Y bueno, no bien pude lograr que me agendaran para vacunarme, que tuve que hacer un montón de pininos porque nunca me tocaba. Los primeros días de julio me pude reintegrar, de menos a más, porque da que, por ejemplo, en el día de hoy, como hubo una alerta, me quedé en mi casa porque anda por ahí la Delta. Claro. Pero esa alerta, bueno, ahora hace un ratito me avisaron que no era tal. Bueno, uno tiene que andar saltimbanquing, pero mi idea es, conversé bastante con mis compañeros de qué era lo que hacía, y ellos me pidieron que me quedara. El Parlamento ha tenido, en todos los partidos, una enorme renovación de legisladores, y es bueno a veces tener 3 o 4, un puñadito de veteranos que tienen la memoria institucional, ¿no? Uh-huh. Ellos me pidieron eso y bueno, y por eso he seguido trabajando con esta. Yo no soy partidaria de que las discusiones parlamentarias tengan virtualidad. Me he negado a participar rotundamente en esas. Es más, he planteado en la comisión que ya no se reciban más delegaciones virtuales porque no es lo mismo. Uh-huh. Y más después de ese año y medio de enorme silencio que se abatió sobre el país, que ha sido muy penoso para la población, ¿no? Un silencio duro, un silencio que obligó a la militancia a moverse capilarmente y por suerte pudo recoger las firmas, pero algo que no habíamos vivido mucho, o hace mucho que no lo vivíamos. Es probable que la militancia durante la dictadura hubiera tenido. No estoy haciendo una comparación, uh-huh, sino estoy hablando del silencio. Usted se refiere a que durante casi un año y medio no hubo la posibilidad de realizar actividades grupales, digamos, que requirieran de mucha gente. Bueno, se reglamenta el artículo 38 de la Constitución. No es por los bailecitos de baliza, que además todos los fines de semana decían, disolvimos 4 fiestas, 10 fiestas, a veces mucho más, números más altos. A las 3 de la mañana llegamos a tal lado, había una fiesta. Bueno, esas fiestas se realizaron todo el tiempo. No era contra eso. Era contra las reuniones de la sociedad civil organizada, de los sindicatos y las reuniones políticas. Y no se puede suplir eso por el Zoom. Tuvieron dificultades los familiares de la escuela pública para poder organizarse y plantear algunas cosas penosas que estaban pasando. Tuvieron dificultad los sindicatos y tuvieron dificultad las organizaciones políticas. Y eso instauró un silencio que se expresaba hasta en los muros. Un silencio para que
para los que somos militantes era hasta doloroso, diría yo. ¿Usted expresa que hubo una voluntad? La torta fue la ausencia de las murgas, que son siempre un factor político fantástico en este país, la expresión más popular de la expresión política. Entonces, ahora, por suerte, eso empezó a desconfinarse, bueno, producto del tiempo, de la vacunación, yo qué sé, veremos cómo sigue, porque esto es todo nuevo lo que nos ha pasado. Y entonces vemos, porque muchos dijeron, ¡ay, sorpresa, se consiguieron las firmas! No, hubo gente que en la mitad de ese silencio agobiador, porque también ese silencio venía desde la comunicación también. En la mitad de ese silencio fue puerta a puerta, golpeó, pidió y obtuvo esa firma. Por eso fue una experiencia realmente interesante que nos vamos a tener que aprender de ella. Ahora, Topolansky, no quiero reinterpretar sus palabras de ninguna manera, pero usted, por lo que está diciendo, expresa que el gobierno tuvo una voluntad de generar esta situación que usted está narrando. No, fuera con nosotros. Cuando usted recuerda la discusión cuando se reglamentó ese artículo de la Constitución. Sí, claro. Nosotros propusimos otro que hacía a la parte sanitaria solamente. Sí, el 44. Pero hacía al derecho de reunión. Y el derecho de reunión es un aspecto muy valioso de la libertad. Por eso esto es todo sutil. Yo no le achaco intenciones a nadie. Yo lo que mido es el efecto que tuvo. Y el efecto que tuvo lo puedo ver yo, que estaba encerrada en mi casa, y lo pudo ver el gobierno y lo pudo ver la sociedad civil. Y todo el mundo te lo decía. Lo que pasa es que eso no era noticia, no estaba. Empezó a ser noticia cuando algunos se hacen los sorprendidos, se hacen los gastambides, y dicen, ay, recogieron 800.000 firmas, porque estaban esperando que no hubiera militancia, que no se recogiera, que la gente se desanimara. Yo tengo que interpretar eso, no tengo otra alternativa. Pero no es una interpretación sobre intencionalidades. Cada uno hace lo que se le canta y en el Parlamento mandan los votos, aunque a algunos senadores no les gusta que yo diga esto. Tenés 16 votos en el Senado, 50 en la Cámara de Diputados, y podés decretar que los checoslovacos hablan mandarín. Chao. Bien. No hay tu tía. Topolansky, ¿cómo, ya que estamos hablando del periodo de pandemia y este año y medio en el que usted hacía referencia que, bueno, vio limitada su propia actividad política exclusivamente, por lo menos por fuera de su casa, ¿cómo ha evaluado la gestión del gobierno, exclusivamente lo que tiene que ver con lo sanitario durante este año y medio? Bueno, yo tengo opiniones, diríamos, distintas según los momentos. Yo creo que estuvo bien el decreto de emergencia sanitaria, eso fue lo que hicieron todos los países del mundo, era casi una obviedad. En eso estuve de acuerdo. Ese despliegue de emergencia sanitaria quedó rengo al no contemplar la realidad socioeconómica de la gente, pero bueno, esa discusión nosotros la perdimos, pero seguimos pensando lo mismo. Después, que la cuestión socioeconómica hacia la salud de las personas también, ¿no? Ni que hablar. Después, creo que hubo un quedarse en la movilización por conseguir las vacunas. Yo creo que se podrían haber conseguido antes, estoy convencida de eso. Capaz que se confió demasiado en ese mecanismo COVAX, o COVAX, no sé cómo se llama, de Naciones Unidas, que resultó ser una fantástica truchez en el mundo, y entonces, confiados en eso, no se activaron otros mecanismos, cuando hubo otros países similares a nosotros, como Chile, se sumó al COVAX, pero activó 50
canales más. Ujú. Y esto repercute después en la velocidad de vacunación y demás. Y después, en cuanto a la mecánica de la vacunación, fue muy caótica. Yo pertenezco al grupo ese de entre 70 y 80, que los mismos viejos acá de todos los pelos políticos dimos en llamar el grupo de los olvidados, porque era de 80 para arriba, después salteaban a los de 25, después iban para acá, y siempre nos salteaban a nosotros. En semana de turismo, no sé si para que los jóvenes no hicieran turismo, dijeron hasta de 18 para arriba, después cortaron en seco, hubo jóvenes que quedaron que no sabían qué pasaba. Fue muy caótico, esa fue la gestión del subsecretario. Yo tengo una crítica hacia el subsecretario, y parecía que él iba por sectores, hablaba con los diabéticos, decía, bueno, ahora los diabéticos, hablaba con esto, bueno, ahora esto. Y los que estábamos entre 70 y 80 íbamos quedando en la nada. Después pasaron cosas en que abrían la anotación. Un día que se abrió la anotación, la gente se gastó los dedos, las uñas y todos los que tenían posibilidad de hacerlo, porque hay gente que trabajaba todo el día y hay gente que no sabe manejar los instrumentos informáticos, ¿no? Los que tenían posibilidad de hacerlo se gastaron, o recurrieron a un vecino y se gastaron todo, y salieron en la conferencia de prensa a decir que había que poner los brazos porque no se ponían los brazos y no sé qué, no sé cuánto, cuando la gente estaba desesperada. Eso fue casi insultante, esa conferencia de prensa. Y después hubo un momento que dijo, hicimos un ensayo y se anotaron un montón, pero van a quedar válidos porque bueno, no los vamos a tirar para atrás. Entonces había gente que sabía que estaban haciendo un ensayo. A mí eso no, yo me la banco, pero vi todas esas cosas. Mire, la franja de 70-80, a los 15 minutos de que se abrió legalmente las partes legales, pues fui siempre por lo legal, me anoté. Y tuve que esperar casi 2 meses porque pasaban. Entonces todos esos se anotaron antes, fue por orden de cédula, fue por orden de alfabético, fue por orden de dedo, no sé, algo pasó. Muy raro. Y después uno tenía un vacunatorio en su barrio y lo mandaban a la Cochinchina, como me pasó a mí. Y cuando yo llego ahí, todos los viejos estaban malísimos porque venían desde Villavierri a Colón, por ejemplo. ¿A usted dónde le tocó? En Colón, en un kiosco, una especie de kiosco, porque era al costado de Cudam, es una pared, hay 2 piecitas y un alero de chapa, y de ahí estábamos. Ahora el gobierno le dirá, bueno, pero se vacunó. En Marina, que es al lado de mi casa, había un vacunatorio. Ajá. Claro. Entonces yo digo, no, las seccionales policiales, la informática, todos sabemos dónde. Somos 3,5 millones de habitantes, no tenemos 1.500 millones como los hindúes, vamos. Eso fue muy desorganizado. Y después esperamos 49 días, porque en el medio se pusieron a los jóvenes para la segunda dosis. Razón por la cual yo no me pude reintegrar hasta julio. ¿Se entiende? Entonces, es salado de todo esto. Ahora yo se lo digo medio sin drama, medio riéndome, pero la verdad que cuando dicen perfecta eficiencia, funcionó como un relojito, iban y se sacaban selfies, no dolió nada un pinchazo, esa cosa ridícula, todo eso que pasó. Ahora, mire que sacarse una foto haciéndose un examen médico es la cosa más ridícula del mundo. No, está bien, Topolansky. Ahora, yo le voy a decir que yo aquí al aire dije que esto ha funcionado como un reloj suizo porque realmente para mis intereses por lo pronto, y para los que conozco tal vez, por supuesto hay casos específicos que han tenido algunos problemas, en mi caso yo lo dije porque realmente funcionó para mi juicio de forma muy correcta. Bueno, pero yo ahora le estoy dando otra información. Es cierto. Te pido que chequee con los de 70-80 y se va a dar cuenta que además venían muriendo, ¿no? Porque en nuestra generación venía muriendo parejito, ¿eh? Ahora, Topolansky... Por eso
Por eso la guadaña estaba tac, tac, tac. Entonces uno hasta en broma decía, bueno, esto tiene que ver con la reforma del BPS también. Uno pensaba cualquier cosa. Pero y después uno no podía chequear, porque yo le pregunté a la señora qué vacuna me iban a dar, le pedí que me mostrara el frasquito, no tuve la menor suerte en ninguna de las cosas, y después le pedí que me diera el certificado y tampoco me dieron nada. Entonces, toda esa gran eficiencia, a mí, que se vacunó toda la población de 3,5 millones de habitantes, que somos pocos, y la prueba está, además, registre hechos, que hubo una población que tuvo que a capa y espada resistirse a que le pusieran la AstraZeneca porque no estaba segura, a punto que se le vencían las dosis al gobierno, ya le quedaban de clavo, le quedaban poquito tiempo para que se le vencieran, se le regaló a Paraguay. Pero esa resistencia sorda que hizo la población fue por falta de comunicación, de explicación, por hacer publicidad. La publicidad, los reclames que se pusieron en relación a la vacuna, por ejemplo, había uno que decía, una mujer en la mitad del campo, ya me di las dosis, chau pandemia. No, ese no era el mensaje. Claro. Ese es un mensaje absolutamente equivocado. Entonces, hay muchísimas cosas que mirar. ¿Y por qué? Después está todo el atraso sanitario de lo que son los controles, las operaciones. Hay y va a haber después, cuando pasemos la raya, una cantidad de enfermedades que podrían haber sido evitables. Entonces, no miremos por tres globitos de cosas. Si queremos hacer la cosa en serio, y yo le recalco, creo que el ministro dio la cara, y yo hago una diferencia entre el ministro, el subsecretario y el de ACE. Creo que el ministro fue el que dio la cara. Bien, podría estar de acuerdo a veces con él o no, pero por lo menos dio la cara con seriedad. Los otros fue todo al bolazo. ¿Y por qué cree que en las encuestas el ministro marca una popularidad tan grande y en general la cuestión sanitaria está bien valorada por la población, ¿no? Porque el gobierno heredó un sistema nacional integrado de salud. Partamos del punto de partida. ¿Qué había el 13 de marzo? Un sistema nacional integrado de salud, lo ha dicho la CEPAL, todos los organismos internacionales que vienen a mirar el Uruguay lo dicen. Eso fue una herencia, ¿no? De las muchas que a veces se olvidan en el balance. Muy bien. Se heredó un sistema bueno, con buenos hospitales que llegaba a todo el mundo, que llegaban a todos lados, y sobre eso se planificó. Y eso fue un punto de partida que no tenía, por ejemplo, Paraguay, ¿no? Un abismo. Entonces, y no tenía Argentina, porque en Argentina a los 4 años de Macri habían destruido el sistema público de salud y recién se estaban reconstruyendo. Entonces, eso le dio una bruta ventaja, pero el ministro, yo reconozco, por eso lo diferencio, y me parece que es lo que percibe la gente, dio la cara y dio explicaciones y anduvo por los vacunatorios, ¿no? ¿Pero y por qué hace esa discriminación entre Salinas, Sargián y Cipriani? Han dicho, hago discriminación, personal. Las agendas las organizó Sargián, según me dijeron a mí, me informaron, y las agendas fueron desastrosas. Y este es otro señor Cipriani, hablaba de cama de CTI, esto, lo otro, y todos sabíamos que el personal, porque el personal no lo inventase en media hora, que las capacitaciones a veces fueron insuficientes, que se murieron en Artigas, en Salto, en Melo, una persona que apareció muerta al lado de la cama y nunca hay una devolución, una explicación de esas cosas que pasaron. Que se descomprimió Rivera, y no lo han dicho con claridad, porque le mandaron todos los enfermos a Tacuarembó. Entonces, y que está bien que lo hayan hecho, yo no me quejo de eso, pero díganlo, fue gracias a la fortaleza de Tacuarembó, un hospital instalado y sólido con una conducción sólida de hace 1000 años. Entonces, para poner todo sobre la mesa, ¿entendés? Para poder evaluar, si yo quiero evaluar la cuestión sanitaria. Y después está la repercusión
social en la cuestión sanitaria, porque si yo tengo que salir a hacer el mango sí o sí, aunque circule la variante P1, Delta, Y, Z, porque el alfabeto griego todavía es largo, puede aparecer más variantes, tengo que salir a hacer el mango a como fuere, porque estoy colgado de un pincel, y bueno, voy a hacer me puedo contagiar y puedo ser un vector de contagio, pero no es problema mío, es un problema de salud. Claro. Ahora, senadora, sobre este tema, ¿no reconoce, en primer lugar, que surge una situación totalmente anómala, inesperada para un gobierno que recién asumía, y de alguna manera el gobierno no recibió también un país ya con índices desmejorados, por ejemplo, en la informalidad del trabajo, como quedó relativamente en evidencia cuando se da esta situación? No, yo lo que digo es que primero, esta era una emergencia nueva para el mundo. Uh-huh. Y entonces frente a eso tendría que haber habido una política de Estado. Sin embargo, a la mitad del país, porque nosotros somos el partido político más votado, nos escupieron. Así que eso hay que dejarlo claro. No hubo política de Estado. A regañadientes, por pedidos de informes, llamados a sala, etcétera, con mucho pudimos sacar un poco de información y mandamos sugerencias que todos fueron, casi que diría que el 90% a la papelera. Muy bien. El país había tenido, porque en el 2008 hubo una crisis internacional económica, que el país la sorteó muy bien, porque el país venía muy bien, pero después hubieron más adelante un problema con los precios internacionales, que por suerte ahora mejoraron los precios internacionales, porque Uruguay es un país tomador de precios, esto es muy importante, y entonces en el momento de la transmisión de mando había una cantidad de fortalezas y había debilidades, como todas las transmisiones de mando, porque nosotros en el 2005 recibimos el país con casi un 40% de pobreza. Pero veníamos de la crisis del 2002, senadora. Sí, y acá estaba la crisis del 2008, que se había salvado gracias a buenas políticas. Y mire, y lo quiero recordar, usted me da pie ahora para recordarlo, en el 2005, el que nos transfirió el Ministerio de Economía fue Alfi. Sí. Alfi fue el último ministro de Economía de Valle. Sobre el presupuesto nacional caían como misiles 2 vencimientos de la deuda pública, que fue lo primero que tuvo que salir a negociar el contador Astori, que lo negoció maravillosamente bien, y la gente ni se enteró de que existían esos vencimientos que hubieran sido penosos si no se hubieran negociado bien. Quiere decir que todo el gobierno anterior recibimos cuestiones consolidadas y recibimos las dos partes. Sí, además podemos recordar también la situación aquella... La salud fue una cuestión consolidada. El sistema de comunicaciones, la fibra óptica, el plan Ceibal, la banda ancha, todas esas cosas fueron claves en la pandemia. Pero no sé, yo estoy un poco sorda por la edad que tengo, pero no, ni siquiera leído, escuchado algo que alguien diga, está allí el asunto. Ahora, senadora, usted también podemos recordar en el episodio del cambio de mando en el 2005, la situación aquella cooperativa que también generó sobre los primeros compases del gobierno del doctor Vázquez unas complicaciones, pero también es cierto que cuando usted, por ejemplo, destaca el Sistema Nacional Integrado de Salud, en esta emergencia había departamentos con muy poca capacidad de CTI y algunos no la tienen. Entonces, siempre estamos como en esa situación de disyuntiva de hasta qué punto llegar con ciertos juicios, ¿no? Entonces, el sistema de salud pública, cuando nosotros lo llevamos, era un sistema que estaba diseñado habría incluso una cosa que se llamaba tarjeta de pobres. Que además con la cual se traficaban votos. Clientelismo político se hacía. Hay que recordarlo, ¿no? Porque sí. Si vamos a recordar... Pero pasa ahí también podemos recordar el episodio de Nicolini, ¿no?
Sí, no, pero él el que perdió su banca, por eso él renunció, nosotros se la pedimos. Ajá. No como ahora Cardoso que... No, para... Entonces, pero además él pagó eso después. Así que no, eso fue un error, pero un error que le costó la salida del Parlamento. Claro. Entonces, pongamos todo, porque la película tiene que ser entera. Nosotros hicimos la reforma de la salud. La reforma de la salud que permitió la refacción de todos los hospitales públicos y la construcción de nuevos hospitales públicos. El hospital de Colonia, el hospital del Banco de Seguros, el traumatología, todos hospitales a hacer la refacción y la ampliación de muchísimos hospitales más la creación de la primera red, la creación de ACE, de la red inicial. Empezaron a haber medicamentos con fluidez, es decir, se hicieron muchas cosas. Por supuesto que esos sistemas que son complejos nunca están terminados, pero el sistema público le llegó a vender servicios como nunca había pasado al sistema privado, ¿no? Uh-huh. Eso mejoró las finanzas del sistema público, se creó el CUDIM, etcétera. Todo lo que vino del ámbito, el Pereira Rosell pasó, el Hospital de la Mujer de un salto, todo eso se heredó. Que podía faltar todavía el CTI y el Hospital de Colonia, sí, nosotros sabemos. Después hay cosas, hay algunos reclamos de los vecinos que a veces son difíciles de cubrir, porque me piden en un pueblito muy chico una ambulancia, y yo le puedo llevar el vehículo, pero después, si quiero que la ambulancia funcione, le tengo que llevar, porque el horario en la salud son 6 horas, le tengo que llevar 3 turnos, de 3 personas por lo menos, un chofer, un médico, un enfermero. Es decir, son 9 sueldos. Entonces, ¿qué pasa? Le tiran, para conformarlo, le tiran ¿cómo se dice? La ambulancia, y después la ambulancia va sacando telarañas allí. Es decir, las cosas hay que hacerlas completas. Entonces, el sistema de salud respondió muy bien. Haga la comparación con otro país similar al nuestro del Mercosur, Paraguay, y verá. Un país que además tenía un sistema de vacunación ya de otras vacunas desplegado, etcétera. Uh-huh. Que no es solo mérito nuestro, por supuesto. Acá los ecos que todavía quedan del viejo estado ballista incidieron, pero creo que eso todo fue una ventaja que el gobierno tuvo en las manos, y sí, en el mundo toda la cátedra, desde la cristalina gregoriana en más, han dicho que bueno, que hay que flexibilizar un poquito la cuestión fiscal para poder mover la economía. Acá estamos en la contraflecha de eso, y vamos a ver si se reflota la economía. Ojalá me equivoque yo, porque yo lo que quiero es que ahora la economía empiece a marchar y el empleo empiece a marchar. Ahora, si la señora Sánchez de Andes dice que se ha creado un montón de pymes más, que muchas son unipersonales de emprendedores, ajá, es decir, no son empresas, es porque gente que quedó sin trabajo se largó a generar algo, pero eso todo es para el mercado interno. En el momento en que bajan los salarios y las jubilaciones y suben los impuestos, porque ha subido, no es verdad que subieron las tarifas y los impuestos. Entonces, en ese momento que hay menor poder adquisitivo, si hay un almacén en el barrio y aparecen 4 más, es el mismo público dividido 4. Entonces, no, del fondo del pozo no salís así. Uh-huh. Senadora, quiero llevarla también a la interna del Frente Amplio, cómo está analizando a la fuerza política de izquierda, quiénes son los nuevos líderes, cómo se ha adaptado a ese rol de oposición. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo tengo la ventaja de ser vieja, y en mis 76 años de vida, salvo los 15 que estuvo el FA en el gobierno, siempre
estuve en la oposición. Yo nací durante el gobierno de Amézaga, se da cuenta, ¿no? Que soy bastante veterano. Muy bien, así que para mí, y además la primera vez que fui legisladora, estuve en la oposición. En lo personal, para mí, la adaptación no fue traumática. Puedo entender que compañeros que empezaron a militar hace 20, 30 años les haya golpeado. Bueno, eso pasa siempre, y esos compañeros tienen que aprender una lección y saber que en la historia hay avances y hay retrocesos, y no es un camino lineal la historia, más bien es un camino lleno de obstáculos, ¿no? Entonces, eso pegó en el Frente Amplio, y más porque en el balotaje se estuvo a 1 milímetro. Y me imagino lo que hubiera sido si acá hubiera habido una señora como la Fujimori, que tenía una diferencia mayor y hizo un escándalo que paró el país durante no sé cuánto tiempo. Pero nosotros no, porque tenemos una cultura cívica diferente, se aceptó, y nos propusimos hacer una oposición constructiva, y es lo que estamos haciendo. Hemos presentado más de 40 leyes, no hemos tenido suerte en la aprobación. Algunas cosas se han discutido en comisión. Yo logré, antes de tenerme que ir para mi casa, que se aprobara un proyectito de ley en comisión, y después en sala me lo tiraron para atrás. Pero bueno, hay que ser constantes como la gota que horada la piedra. Cuando se está en la oposición hay que ser tremendamente constante, muy militante, y muy vinculado al trajín de la calle. Por eso yo le dije que el silencio ese era impactante para los que somos militantes. Lucía, ¿cómo evalúa la gestión Entonces, el Frente le costó ese crack. Bueno, además, para poder hacer el proceso de evaluación que hicimos a través vía Zoom es imposible, porque lo cierto es que se juntaron con gran sacrificio un montón de documentos, se resumieron, pero recién cuando podamos hacer un congreso presencial. La famosa autocrítica. Sí, eso que es el único partido que las hace, ¿no? Porque no he visto que a nadie lo persigan hasta, no sé si lo persiguieron a Novik hasta abajo de la catrera. No va a comparar el peso electoral de un partido con el otro. Pero de los partidos tradicionales. No, pero el Partido Colorado, cuando perdió en su momento, también se le exigía por parte de su militancia. No con esto que es todo el tiempo. Bueno, nosotros le hicimos, tenemos nuestra visión de las cosas. Nunca los gobiernos son perfectos, el gobernar desgasta todas esas cosas, y nosotros en su momento vamos, pero lo más importante es que tratamos de rearmar nuestras filas, y el resultado de ese rearmado de las filas fue que nos pudimos sumar con muchísima dignidad a la recolección de firmas que lanzaron las organizaciones sociales. La mitad de las firmas las recolectó el Frente Amplio. Topliansky, déjeme preguntarle cómo evalúa la gestión de Javier Miranda, saliente presidente del Frente Amplio. Bueno, yo creo que el Frente Amplio tuvo 2 liderazgos muy fuertes, que fue el de Sereni, que fue un liderazgo fuerte y largo, porque empezó en el 73, ¿no? Y tuvo que liderar incluso desde la cárcel durante toda la dictadura. No era que Sereni lograra siempre absolutas unanimidades, no. Es más, el motivo de su renuncia ya en el acto de la estación de AFE fue por una discrepancia. Pero tenía un enorme peso político, una enorme dignidad, y era un verdadero líder. Si usted escucha el primer discurso de Sereni y el último, el que da en la Universidad de la República, uno ve el crecimiento de un personaje. Y después tuvo otro liderazgo muy fuerte, que fue el de Tabaré. Ahora, terminadas esas 2 presidencias,
hubo como un momento de inercia, que fue el tiempo que gobernó, que presidió el Frente de Broveto. Broveto tiene una experiencia de ser rector de la universidad, que también es un organismo complejo, y mantuvo un poco la lógica de Tabaré, pero después nosotros no había una figura en el frente que pudiera capitalizar de esa forma, y se fue a una elección a padrón abierto con elección simultánea, que es un mecanismo muy democrático que yo comparto totalmente, aclaro, y hubieron varios candidatos. Entonces, ¿quién salía? Que pasó primero con Mónica Xavier, salía por unos votos poco, es decir, todos los otros, los que perdían, sumados eran más que el que salía. ¿Me explico? Sí. Entonces, tanto Mónica Xavier como Javier Miranda no pudieron generar un liderazgo de la fortaleza que tuvo el de Sereñi y el de Vázquez. Y no es por maldad de los compañeros, que son flor de compañeros y son buenos militantes, es porque el líder no se inventa. No se Hay impone, determinadas condiciones de liderazgo con las que se nace, que se pueden desarrollar, que la circunstancia puede ayudar a que se creen, pero eso que a veces usted ve en la publicidad, cursos de liderazgo, es la truchez más grande de la historia, sí, claro, porque no se enseña a liderar, y hay gente que se lo cree, y va al curso y después se revienta contra la realidad y pagó plata para eso. Es terrible, bueno, pero son estafas modernas. Entonces, el Frente todavía no tiene una figura indiscutida hasta el día de hoy. Tampoco la tiene el Partido Colorado. Está bien, pero sin cumplir con tiene el Partido Blanco. Está bien, pero sin cumplir con esa formalidad política que usted plantea, hay una cuestión administrativa por llevar adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se debe ahora cumplir con ese vacío que dejó Miranda y que por ahora lo vendría llenando Ricardo Ehrlich? Nosotros acordamos en el plenario y se votó una coordinación, porque no es una presidencia, es una coordinación bicéfala, con dos compañeros y lo que se llama el grupo de acompañamiento. En realidad fuimos a una vieja forma tipo colegiado, ¿no? Porque cuando uno no tiene esa figura determinante, se apoya en algo colectivo que da mucho más garantías para los partidos que tienen una democracia interna. Y yo creo que eso va a permanecer así, ese colectivo, porque la presidencia que se elija va a tener siempre el grupo de acompañamiento al lado. Mientras no aparezca, y eso yo no tengo la bola de cristal para ver la historia hacia adelante, no aparezca, que pueda aparecer una figura de las que tuvimos, ¿no? Y además yo me hago otra pregunta más de fondo, más sutil. El siglo XXI, porque miro lo que pasa en el mundo, ¿será un siglo de grandes liderazgos? ¿Qué va a pasar en Alemania ahora que la señora Merkel se va a su casa? Es decir, esto es una cosa mucho más compleja de la política, y Uruguay no escapa a esa lógica, ¿no? Entonces, y el Frente Amplio tampoco, y el Frente Amplio hace muy bien en ir a los órganos colectivos, porque los órganos colectivos de algún modo generan entendimientos. Un frente que no es un partido, ¿no? Es algo variopinto, es diverso. Fíjese que la consigna del frente es unidad en la diversidad. Es decir, en el frente puede convivir un comunista convencido, un católico convencido, un evangelista, un ateo, uno que venga del movimiento social, uno que venga del movimiento sindical, alguien que venga del movimiento feminista, del movimiento ecologista, del movimiento estudiantil, de la academia, de la empresa, del agro, convive todo eso.
Y esa es la riqueza y la complejidad del frente. En realidad en Uruguay los tres grandes partidos son frentes, ¿no? Aunque los otros dos se definen como partido, pero de hecho son frentes. Porque es un poco la lógica. Los partidos son más homogéneos, más dogmáticos, y por tanto es más difícil que abarquen un espectro grande de masa. Claro. ¿Qué es lo que se precisa para llegar para al ganar gobierno? la elección? Fíjate que nosotros hicimos esto, Frente Amplio, Encuentro Progresista, nuestra mayoría era como un RUC para ir sumando. Fantástico que sumaba en base a qué, a un programa, a una propuesta. Cuanto más grande es ese frente, más pequeño es el acuerdo, porque yo preciso puntos de acuerdo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, eso es, yo me doy cuenta, yo espectador desde un balcón, veo las vicisitudes que tiene esta coalición multicolor que se formó y no me llaman la atención, porque nosotros somos expertos en lidiar con diferencias. Hace 50 años que lo hacemos. De hecho, cuando usted dijo recién que cuanto más amplio el frente, más chico el acuerdo, lo primero que se me vino a la cabeza es el compromiso por el país firmado por los 5 partidos. Claro, por eso los de Cabildo, que son los que tienen... hay 2 partidos que tienen la llave de los votos, el Partido Colorado y Cabildo, ¿no? Si usted quiere llegar a 16... En el Senado el Frente Amplio tiene 13 votos, así que con los 4 del Partido Colorado, con los 3 de Cabildo se llega a 16. De hecho, así fue que se votó la ley de la de suelo forestal. En diputados, que hay 42 claro. de frente. Bueno, entonces, los partidos esos muchas veces dicen sí, pero en el acuerdo país no estaba eso, por eso me siento libre. Bueno, yo no sé, yo no estuve en la negociación de ese pacto y no sé bien cómo es el funcionamiento, pero está bien ese razonamiento. Porque es así la vida. En la recta final de la entrevista le quiero pedir una valoración de 3 figuras políticas que hay en el país hoy, 2 del Frente Amplio, Carolina Cose y Yamandú Orsi. En primera instancia, ¿qué piensa de estos 2 intendentes que muchos los visualizan como posibles candidatos, aunque falta mucho, ¿no?, de cara a las próximas elecciones? Yo creo que son dos compañeros muy valiosos, cada uno con su perfil, son perfiles diferentes, pero muy valiosos, muy dedicados a la tarea, y justamente el desempeño de esa tarea que tienen al frente de los 2 departamentos más poblados del país es lo que les va a dar la posibilidad de crecimiento y de proyectarse como figura nacional. Bien, sobre el presidente Luis Lacalle Pou. Bueno, creo que él es coherente consigo mismo, con el planteo de su partido, y que esa coherencia la trata de llevar hasta las últimas consecuencias, y lo estamos viendo en cuestiones como el combustible, que no lo ha podido bajar, pero no sé. Yo al final de la cuenta creo que la va a bajar, pero no sé a qué costo político, y es eso lo que me preocupa. Topolansky, le quiero repreguntar sobre lo que le decía Juan recién con respecto a Orsi y a Cose. ¿Usted ve a Orsi como presidenciable, lo ve como un hecho? Yo no veo nada como un hecho, porque estamos en el 2021. Y además estamos en un momento hasta del mundo, le diría yo, con más preguntas que certezas. Pero yo veo sí compañeros sólidos que empiezan a aparecer en la interna del frente. Esos 2 que usted me mencionó son 2. No le pierdo la pista al intendente Lima tampoco, que es un compañero interesante, diríamos, para poner un adjetivo. Entonces, que el frente tiene reservas para ir generando propuestas para el 2024 y candidaturas, sí, pueden surgir también del Parlamento. De hecho, hay
compañeros que podrían estar en carrera. ¿Quiénes? Bueno, eso todos lo sabemos y la vida lo va a ir decantando, pero... ¿Y usted no me lo va a decir ahora? No, yo no, porque yo no adelanto pollos, pero el tema está ahí. Vamos a ver también cómo se posiciona el panorama general, porque en este dilema estamos los tres partidos grandes. El único que más o menos podría decirse que tiene un líder definido es Cabildo, aunque está ahí la cabecita de Salinas. Topolansky, ¿y el presidente Lacalle es un líder de qué tipo? ¿Dónde lo ubica? ¿Es un líder, como usted dice, del siglo XXI? Yo creo que es un líder conservador, tiene una política liberal conservadora. Él se dice liberal, pero liberal puede ser liberal ¿qué? Liberal conservador creo que es. Tiene un liderazgo que le quiere imponer una impronta moderna, por eso utiliza mucho el tuit, la comunicación por el tuit, y ese tipo de mecanismo. Hace un enorme esfuerzo por mostrarse descontracturado, pero tiene dificultades para sintonizar con alguna parte de la población que no es votante de él. Pero eso, yo qué sé, le puede pasar a muchos. Vamos a ver. Hay que ver, el Pingo tiene todavía que variarse más de la cancha. Uh-huh. La última, una pregunta quizás contrafáctica, como se dice, pero se la quiero realizar. ¿Qué hubiera pasado si en las elecciones pasadas el candidato por el Frente Amplio era José Mujica? ¿El Frente Amplio ganaba la elección, el cuarto gobierno? No, yo no hago futurología para atrás. No tengo la menor idea. De todos modos, eso siempre estuvo descartado. Uh-huh. Siempre estuvo descartado. No, había militantes que lo querían eso. Pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es la conciencia que debe tener una persona, de que hay un momento para estar y un momento para correrse y dejarle paso a las otras generaciones. Uh-huh. Y si hubieran escuchado bien lo que Mujica ha dicho mil y una vez, que el mejor dirigente es el que deja una barra que lo supera con ventaja, se hubieran dado cuenta de la razón de ese corrimiento. Uh-huh. Eso no quiere decir que Mujica se haya venido a mi casa a hacer crochet. Él va a seguir haciendo política hasta que tenga una pata en el cajón, como la hace también Sanguinetti, ¿no? Claro. Entonces, y está bien y es lícito, porque es aquello de los antiguos, ¿no? Del Consejo de Viejos, que el otro día me acordaba, que no me acuerdo en cuál campaña, la calle, creo que sí, la que perdió con Tabaré. En 2014, la calle Pou lo dijo. Sí. Dijo, el Consejo de Ancianos. No lo ha formado. Se ve que tiene un poquito de temor a lo viejo. No lo ha formado. Topolansky, la última pregunta, y en 30 segundos si puede, porque nos hemos llevado mucho tiempo el reportaje, pero fue muy interesante. Usted en la campaña anterior, antes de que se eligiera a Daniel Martínez como candidato, señalaba que tal vez una de las falencias de Martínez eventualmente era su poca proyección en el interior, sí, que tal vez más allá del Puente Carrasco mucha gente no sabía quién era Daniel Martínez, sí, y justamente el Frente Amplio donde perdió más votos, sí, es en el interior, o fue en el interior. Sí, sí, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Frente Amplio ahora para recuperar esos votos? Y si sigue creyendo en aquella máxima que usted manejaba antes de las elecciones. Yo creo que ese es uno de las luces rojas que se le prendió al frente, porque había habido un trabajo, antes que eso había habido un trabajo de avance sobre el interior que había hecho el frente, y lugares donde habíamos votado muy bien retrocedió, y es verdad, eso que yo dije lo mantengo, y creo que ahora el frente lo que tiene que hacer es dedicarle militancia, horas militantes al interior, poner primero mucha oreja, porque la militancia empieza y la democracia empieza por escuchar, y después ir pensando en la estructuración de un programa que nazca desde la descentralización.
no desde del centralismo montevideano, que nazca desde desafiarnos a nosotros mismos, que haya paisanos de Ancina, de Javier de Viana, de donde sea, que sean partícipes de la conformación de una propuesta futura de gobierno que tenga una impronta descentralizadora muy fuerte, que todo ese interior la pueda hacer suya con mucha fuerza. Senadora Lucía Topolansky, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.